programa se llama Programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Este programa nace el 4 de junio del año pasado, o sea que es un programa muy nuevo como lo es nuestro Ministerio Nacional. Y bueno, específicamente en el marco del 25 de noviembre se pensó una agenda federal específicamente en los territorios de cara a la prevención de las violencias, de cara a la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades. Y nosotros arrancamos la agenda el 14 de noviembre en General Pinedo junto a PAMI en una jornada por el Día del Jubilado, en donde específicamente lo que hicimos fue pensar un stand en donde promocionemos los diferentes derechos de las vejeces, a poder acceder a diferentes números y contactos y generar, bueno, algunas dinámicas más grupales sobre la sexualidad en las vejeces, sobre lo difícil que es por ahí hablar sobre cómo gozar. Y bueno, después seguimos con Colonializa el 25 de noviembre por la mañana, en donde también realizamos un taller de abordaje de las violencias, en donde hablamos específicamente de lo que es el acoso callejero, la violencia que se ejerce muchas veces en los diferentes cuerpos feminizados. Y bueno, la verdad es que fue algo muy productivo. Esto lo organizamos con el área de género del municipio y el área de derechos humanos. Luego estuvimos también en Juan José Castelli. Nosotros tenemos dentro del programa Acercar Derecho dos equipos, uno está en Resistencia y otro está en Castelli. Entonces las compañeras del equipo de Castelli ese día también generaron una jornada de prevención de las violencias y específicamente el tema que tocaron fue cómo se desandan las maternidades y bueno, y cómo es específicamente las tareas de cuidado que tenemos las mujeres y feminidades en general. ¿Con qué Bueno, se encontraron? Estuvimos en Resistencia el sábado 26 con una jornada algo así como feminista, en donde refaccionamos una plaza, le pusimos algo de color, pintamos los diferentes bancos para poder bueno, identificar que esa plaza de Villa Libertad es una plaza libre de violencias, que bueno, ahí está la organización La Cámpora trabajando mucho y nos invitaron específicamente a laburar con ellos ese esquema. Y también estuvo la radio abierta que se hace todos los sábados en ese mismo barrio, en donde, bueno, la verdad es que fue una instancia y un ámbito muy lindo, en donde diferentes vecinos y vecinas se acercaron a conocer el ministerio. Y bueno, y ahí también realizamos una pegatina de una campaña que tiene el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con el Ministerio de Cultura de Nación. Bueno, luego en Puerto Tirol, también en Corzuela, estuvimos el 29 con un taller con diferentes pibes y pibas de secundarios. Luego nos vinimos ese mismo día a la Plaza España a acompañar la presentación de la biblioteca digital, que fue un laburo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, la Unidad de Políticas de Género de Vicegobernación y ECOM, en donde se pensó justamente esta biblioteca que pueda tener material de formación, material también audiovisual para poder laburar un montón de cuestiones. Y bueno, y ahí estuvimos con un stand en donde promocionamos nuestras políticas. Ese día también estuvieron compañeras de Nación acompañando. Una de ellas es Florencia Farías, otra es Jimena La Coraza, que bueno, la idea fue específicamente promocionar los diferentes programas que tiene nuestro ministerio. Toda esta semana también en Juan José Castelli se estuvo realizando un operativo integral con PAMI, en donde específicamente la idea es poder promocionar el programa, qué es lo que hacemos, qué rol tienen las trabajadoras del equipo y cómo acercar las políticas a las vejeces, pero también a los familiares o a los pensionados que también son prestadores de PAMI.
Y Amaya. bueno, esa fue un poco la agenda. Mañana también tenemos actividad en Barranqueras, y la semana que viene, si todo sale bien el martes, estaremos en el Secual con PAMI también, hablando un poco de cómo se deberían tejer algunas redes para acompañar las situaciones de violencia de género en los adultos mayores. Así que fue una agenda bastante movidita. Así que un poco eso fue lo que estuvimos realizando desde el PAD en la provincia. Amaya, consultarte, participaron también, que nos decías en alguna de estos talleres, alumnos de quinto, sexto año. ¿Cómo ves este sector en cuanto a la prevención y de la eliminación de las violencias de género, teniendo en cuenta que son estudiantes, en cuanto le hablo, en cuanto a la educación, ¿no? En referencia a años anteriores. Sí, la verdad es que tanto Villa Ángela como Corzuela fueron dos instancias muy hermosas en donde, bueno, nosotros hablamos mucho en Villa Ángela, por ejemplo, de la salud mental en las adolescencias, cómo afectó la pandemia Ujú. en los diferentes vínculos, poder hablar también de las corporalidades, de las redes sociales, cómo eso afecta. Y la verdad es que a mí siempre hay un sector específico de secundarios que es el que me encanta. Yo empecé a militar en el secundario, en mi centro de estudiantes, y poder desde el programa Acercar Derechos y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad acercarme nuevamente a los pibes y las pibas para poder, bueno, generarle la herramienta, poder decirle que, bueno, que podemos transformar un montón de cosas y que tenemos un Ministerio Nacional, una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y diferentes áreas de género que están a disposición de las pibas y los pibes para bueno, erradicar las violencias. Y en Corzuela también estuvo hermoso el espacio. En ambas jornadas terminamos con la creación de fanzine, que son como diferentes folletos, se pueden decir, que cada uno contó una historia distinta, en donde, bueno, problematizaron un poco lo que nosotras habíamos tocado en el taller y lo llevaron a la cotidianidad de sus realidades, de lo que le pasa dentro de la escuela, de las problemáticas que tienen, y les son el presente, son el futuro, y hay que poder apostar mucho a ellos porque, bueno, tenemos una tarea fundamental todos los ministerios, todas las instituciones y la sociedad en su conjunto de que la educación sexual integral se dé en los colegios, pero que también se dé por fuera, y poder acercar el ministerio a los pibes y las pibas, para mí es una tarea más que hermosa, así que Ujú. fue algo muy gratificante para todo el equipo, nos hizo muy bien y bueno, de trabajar constantemente con personas en situación de violencia, poder laburar lo que es la prevención de las violencias y ver que, bueno, que el futuro está más que garantizado con los pibes y las pibas, eh, para nosotras es un alivio también y bueno, acercar la política pública nos encanta ese Ujú. sector. ¿Cuál fue el objetivo de esta campaña al inicio y si se ha cumplido? Porque nos decías que empezó, o sea, que son varias etapas, ¿no? Y se están realizando en distintos lugares. Sí, la verdad es que hubo una agenda federal de todas las provincias. Chaco fue una de las que más agenda institucional tuvo en Ujú. los diferentes territorios, así que para nosotras es un orgullo ser parte de este ministerio que nace de la lucha feminista, transfeminista, y que nosotras somos militantes feministas que bueno, sentimos la responsabilidad de acercar el ministerio a todos los sectores de nuestra sociedad, a los pibes y las pibas, a las personas adultas mayores, a los jubilados y pensionados. La verdad es que nos gusta mucho poder trabajar con diferentes sectores. Ahora también dentro de muy poco, si todo sale bien, la idea es poder empezar a trabajar con personas en contextos de encierro. Ujú. Ayer hubo un encuentro de los diferentes patronatos de todo el país, en donde el Ministerio de Mujeres también fue parte de esa mesa, contando un poco cuál es nuestra tarea y cómo podemos articular un montón de cuestiones. Así que también dentro de muy poco el PAD en Chaco va a tener una agenda con personas en contexto de encierro, que la verdad nos emociona mucho
porque, bueno, son parte de nuestra sociedad, tenemos que poder pensar cómo erradicar las violencias dentro y fuera, Sí. y bueno, creo que tenemos una tarea fundamental que es eso, hacer que todos los chaqueños y las chaqueñas conozcan que existe este ministerio, que no está, digamos, al pedo, que no es que solamente gasta presupuesto, como lo dicen muchos medios de comunicación, sino que está trabajando en cada territorio para transformar las realidades, para bajar la tasa de femicidios y travesticidios, pero también para, bueno, generar una sociedad libre de violencias. Uno de los objetivos que estaba viendo por ahí de la campaña también era abordar esta problemática, pero dependiendo los lugares. Estamos hablando de la provincia de Chaco y ustedes fueron y recorrieron las localidades y es una problemática por ahí difícil en algunos aspectos y en algunas localidades principales que todavía, bueno, se trabaja aquí. La Secretaría de Desarrollo Social y Género llega a esos lugares para trabajar con esto. ¿Cómo abordan esta problemática en estos lugares tan complicados o difíciles con la prevención principalmente? La verdad es que nosotros con el programa Acercar Derechos, con el acompañamiento, digamos, diario, continuo a personas que están en situación de violencia de género, Ujú. ya hemos llegado a más de 40 localidades de las 69 que existen en nuestra provincia. Y la verdad es que nosotros en nuestra provincia tenemos esto que mencionaba antes, una Secretaría de Derechos Humanos, pero también áreas municipales de género que nosotros trabajamos mucho con ellos y ellas para poder articular y ver de qué manera poder generar más herramientas, poder transmitirle los diferentes talleres que tiene el ministerio, para que no solamente se queden en la oficina, sino que también puedan tener otros recursos. Nosotros en nuestra plataforma del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación hay una amplia gama de talleres, de dinámicas, de material para trabajar esto que te decía de poder laburar lo que son las pegatinas, los fanzines, hay diferentes materiales de podcast o diferentes, también hay un material muy interesante donde se repiensa el mensaje que genera un montón de música y cómo eso, si nosotros lo repetimos sin repensar nuestra sociedad, puede hacer y puede generar una sociedad mucho más violenta, una sociedad que naturaliza el abuso sexual, que naturaliza el no consentimiento. Entonces, la verdad para nosotras no es una tarea difícil llevar diferentes talleres a los territorios. Siempre nos reciben de una manera muy amorosa, muy acompañada. Y la verdad es que muchas personas no conocen que existe este ministerio o que existe esta Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Entonces nuestra tarea es poder llevar la política pública a la gente, que sepa que estamos a disposición, que hay equipos interdisciplinarios a disposición de la gente y que nosotros trabajamos para acompañar y para erradicar las violencias. Nos cuesta mucho con los varones, las masculinidades es una cuestión que hay que poder profundizar, creo que hay que poder generar más ámbitos para ellos también y que se repiensen sus masculinidades, que se repiensen en sus accionarios respecto a la violencia de género. Y bueno, esa experiencia que tuvimos, por ejemplo, en Colonia Lisa, que trabajamos específicamente con los municipales, fue una experiencia muy rica, digamos. A nosotras nos sirvió mucho poder saber qué es lo que ellos piensan, cuando nosotros analizamos diferentes imágenes y fotos, qué es lo que ellos ven, qué es lo natural. O sea, nosotros le mostramos, por ejemplo, una imagen que muestra que hay un varón que está en el sillón viendo la tele y hay una mujer que está planchando, cocinando y ayudándole a su hija a hacer la tarea. Cuando nosotros le mostramos esto a las compañeras, nos dicen que ahí hay una desigualdad en las tareas, que muchas veces ellas también se ven en esa imagen y que les da bronca, digamos, que se reproduzca de esa forma. Pero el otro día, cuando nosotros se lo mostramos a los varones, nos decían que era normal y que el varón estaba muy cansado, que por eso no podía hacer más nada dentro de la casa porque había vuelto de trabajar. Y la verdad es que nosotras trabajamos todo el día, nuestras tareas de cuidado no son remuneradas,
cuidamos no solamente a las niñas, sino también a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a cualquier persona que está enferma en algún contexto. Somos nosotras y las diferentes feminidades quienes ponemos el cuerpo en las tareas de cuidado y no son reconocidas, no son remuneradas. Entonces creo que ahí también tenemos una tarea fundamental que nos emociona mucho y que vemos realmente que desde que existen estas instituciones hay una transformación en nuestra sociedad. También mencionar obviamente los diferentes discursos de odio. Nosotros tuvimos un hecho sumamente muy triste en nuestro país, que fue el intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta de la Nación, que eso se ve específicamente en la violencia política y sistemática que se genera en esta compañera, y que nosotras como ministerio también tenemos la tarea fundamental de poder terminar con los discursos de odio, de poder problematizar las diferentes opiniones que tenemos nosotros de los diferentes sectores que son diferentes a uno. Pero que no por eso nosotros tenemos la potestad de generar violencia, digamos, en los diferentes cuerpos. Nosotros somos agentes del Estado que, bueno, definitivamente si a Cristina le pueden hacer eso, a nosotras nos pueden hacer 1.000.000 de cosas más, porque somos simples trabajadores, simples militantes, que le dedicamos todos nuestros días justamente a la transformación de la patria, a poder llevar las políticas públicas a la gente, a los chaqueños y las chaqueñas específicamente, pero que también se ven vulnerados nuestros derechos cuando la tocan a Cristina, por ejemplo, un ejemplo tan específico y que movilizó a muchos sectores de nuestro país. Bueno, con la ley Micaela es esto, ¿no? De ir a estos sectores, ir a los municipios, a la legislatura, a estos sectores que por ahí nunca habían tenido esta capacitación, poder cambiar un poco este pensamiento y bueno, profundizar y prevenir las violencias contra la mujer. Absolutamente. Nosotros tenemos nuestra vicegobernadora, que fue la que presentó ese proyecto de ley a nivel nacional en la Cámara de Diputados, y la verdad es que en nuestra provincia se ve y se nota que existe esa implementación, que se está llevando un laburo muy minucioso, pero que también toda la sociedad tiene una responsabilidad de cumplir con esa tarea, de formarse realmente y no de ver como un chiste también la formación. Hace unos días también se firmó un convenio en donde quedó explícito que si las diferentes personas que se quieran postular para ser elegidos en el año que viene, si no tienen hecha la ley Micaela, no van a poder ser elegidos por el voto popular. Y ahí creo que nuestra provincia ponga el eje en la violencia de género y que pida que nuestros trabajadores y trabajadoras, que los agentes del Estado se formen, se capaciten y piensen también las políticas públicas para la erradicación de las violencias, hace que, bueno, que haya una decisión política, que podamos, digamos, profundizar y que la violencia de género no es un chiste, no es algo que está de moda, sino que es algo que históricamente estuvo en nuestra sociedad, pero que ahora estamos problematizando y generando políticas públicas que erradiquen esa violencia. Así que para mí la ley Micaela y las diferentes capacitaciones que se hacen a partir de la ley Micaela son fundamentales para nuestro proceso democrático y para construir eso, una sociedad libre de violencias. Muchas gracias, Amaya, gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir un poco todo el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, siempre a disposición el programa Acercar Derechos. Nosotros tenemos un correo institucional que es patchaco@minigéneros.gov.ar, que se pueden poner en contacto por ahí. Cualquier situación de violencia que se necesita acompañar, nosotras estamos.